Muy buenas, seguimos en el Museo Polín, que es enorme, y por eso lo visitamos de a partes. Si no vieron el video anterior, en el cual cubrimos 1000 años de historia judeo-polaca, no se lo vayan a perder. El museo está enfrentado al memorial a los combatientes del gueto de Varsovia. Vamos a hacer una recorrida dentro del museo y nos vamos a concentrar en la historia del gueto de Varsovia y el levantamiento de los judíos que combatieron en inferioridad numérica, mal armados, mal equipados, pero decididos a dejar en alto su honor y a rebelarse contra los nazis a muerte. Antes de adentrarnos en la historia del judaísmo polaco, les cuento algo sobre este monumento. Nos encontramos en el barrio de Muranov, que fue eminentemente habitado por judíos hasta la destrucción del gueto a manos de los nazis en 1943. Luego de la guerra, las urbanizaciones obreras y edificios más prestigiosos del distrito fueron reconstruidos bajo el estilo del realismo socialista. Todo esto podés verlo en el video anterior, en el cual recorrimos Varsovia tras las huellas de ese estilo, también conocido como arquitectura stalinista. Los monumentos formaban parte del diseño urbano y eran en la Unión Soviética, como lo son en cualquier sociedad, una herramienta utilizada para educar al pueblo. En Polonia y demás países del bloque soviético, el Estado regulaba todo lo referido al arte, y hasta la muerte de Stalin, cualquier artista que deseara trabajar debía ajustar sus creaciones a los cánones del realismo socialista. La arquitectura, así como los pósters y los murales, fueron de especial interés para los propagandistas soviéticos, porque pueden exhibirse en espacios públicos y ser vistos de manera permanente. La ideología soviética buscaba fortalecer una identidad colectiva basada en el heroísmo. Es sobre este trasfondo político que podemos comprender el monumento a los héroes del gueto, finalizado en 1948. Está ubicado justo en el lugar donde se inició la resistencia judía el 19 de abril de 1943. Ese día, cuando los nazis llegaron al gueto, esperando deportar a todos sus residentes en 3 días, fueron recibidos por combatientes armados. El monumento fue diseñado por el escultor Natan Rapaport en colaboración con el arquitecto Leon Marek Susin. Ofrece 2 imágenes opuestas, separadas por una pared que evoca el muro perimetral del gueto. Su cara occidental retrata el heroico alzamiento de los rebeldes. Su cara oriental ilustra el martirio de los judíos conducidos a la muerte por los nazis. A cada lado de la pared, la escultura y los relieves emplean materiales, texturas y sombras que acentúan el contraste entre ambas imágenes. A un lado, los músculos en tensión y los movimientos en distintas direcciones caracterizan la acción heroica. Al otro lado, reina la quietud y la pasividad de personas reducidas a la impotencia. Antes de entrar, también me interesa compartir una nota optimista presentándoles a una persona que se llamó Jan Karski y que arriesgó su vida para poder contar al mundo lo que estaba sucediendo con los judíos debajo del yugo nazi. Fue él quien contó a los aliados y de primera mano lo que sucedía a los judíos polacos bajo la ocupación nazi. Había nacido en Lodz en 1914, creciendo como católico en un ambiente multicultural. En 1935 se graduó de abogado, fue prisionero de los soviéticos y también de los nazis, pero logró escapar. Estuvo a cargo de la comunicación clandestina con el gobierno polaco en Londres y aunque fue detenido y torturado por la Gestapo, siguió en actividad. Miembros de la resistencia judía lo introdujeron en el gueto 2 veces para que pudiera ver cómo vivían. Podés conocer su experiencia en el documental Shoah, realizado por Claude Lanzmann. Ahora sí, vamos ingresando al museo. Algo que tenés que saber cuando veas fotos o videos del gueto de Varsovia es que la inmensa mayoría de ese material fue producido por los nazis con fines propagandísticos. Una excepción
son los 10 minutos de una filmación en 8 milímetros descubiertos hace unos pocos años. Fueron rodados por Alfons Tsiolkovsky, quien antes de la guerra había sido cineasta. Él logró un permiso para ingresar al gueto en 1941 y filmó ocultando la cámara en su motocicleta. Parte de este material podés verlo en un documental de la Deutsche Welle que se llama Memories of Horror, que está disponible en YouTube, o en un documental canadiense llamado Varsha, A City Divided. Muchas de las fotos más conocidas están exhibidas en el Museo Polin y son parte de las 53 incluidas en el reporte Stroop enviado a Berlín luego de terminados los combates en el gueto de Varsovia. El levantamiento del gueto de Varsovia fue la primera insurrección urbana que desafió a los nazis en la Europa ocupada. En el gueto habían llegado a vivir alrededor de 500.000 de judíos, pero el hambre, las enfermedades y sobre todo las deportaciones acabaron con la mayoría de ellos. Durante el verano de 1942, los nazis llevaron a cabo la llamada Gran Deportación, trasladando alrededor de 300.000 judíos al campo de exterminio de Treblinka. Este era el lugar exacto desde el cual eran deportados los judíos del gueto de Varsovia, llevados a campos de exterminio y finalmente asesinados. Más de 300.000 de ellos murieron de esa manera. Y este es el memorial que hay aquí, que tiene forma reminiscente a la de un vagón de tren. Luego de esas deportaciones, llegaron al gueto los testimonios del exterminio y ya no hubo dudas respecto de que la resistencia era la única alternativa. El inmenso gueto, que había ocupado casi la tercera parte de la ciudad, tenía ahora solo 35.000 judíos, todos ellos esclavizados. Se estima que otros 25.000 permanecían ocultos. El Consejo Judío, liderado por adultos que se habían opuesto a presentar batalla, dejó de ser respetado y ganó prestigio la resistencia clandestina, que había sugerido rebelarse contra la Gran Deportación. Como los nazis se habían llevado ya a la gran mayoría de niños y ancianos, los jóvenes eran mayoría y fueron ellos quienes lideraron la lucha armada. Hubo dos organizaciones. La Organización Judía de Combate tuvo 500 combatientes. Eran activistas judíos de distintas corrientes políticas de izquierda. La mayor parte de ellos eran jóvenes sionistas socialistas de la Yomer Hatzair, como su comandante, Mordejai Anilevich, que tenía 23 años. La Unión Militar Judía nucleaba a 260 combatientes sionistas de derecha y estaba liderada por Pavel Frenkel, un miembro de Betar del cual no se conoce demasiado. Aquí a mis espaldas estaba ubicado el búnker desde el cual Mordejai Anilevich y sus compañeros lideraron el levantamiento del gueto de Varsovia, y por eso hay aquí hoy un memorial. Esto es anecdótico, pero me toca en lo personal. La familia de mi abuela paterna vivía en esta misma calle. Esto era la calle Mila y el búnker estaba en el número Mila 18. Y hay una novela de León Uris que cuenta todo el levantamiento y se llama precisamente Mila 18. Los judíos sumaban 760 combatientes, a quienes la resistencia polaca fuera del gueto les había entregado solo 50 armas de fuego, 80 kilos de explosivos y algunas granadas. Los judíos obtuvieron la mayor parte de su exiguo armamento en el mercado negro, y al comenzar el combate, cada uno de ellos tenía un arma. Esos judíos, que venían de pasar hambre durante varios años y estaban mal pertrechados, se iban a enfrentar a más de 2.000 nazis, entrenados profesionalmente, bien alimentados y respaldados por la industria de armamentos del Tercer Reich. El 18 de enero, los nazis llegaron al gueto con la intención de dejar en él solo a 8.000 personas, pero los judíos ya no se presentaron cuando fueron llamados. Hubo tiroteos desorganizados, pero tomaron a los nazis por sorpresa y los forzaron a retirarse.
Los nazis regresaron sin embargo a la mañana del día siguiente, dispuestos a liquidar el gueto bajo el mando del jefe de las SS en Varsovia, el teniente Ferdinand von Sammern-Frenkenegg. Sus tropas estaban formadas por policías, miembros del ejército alemán y unidades ucranianas que sumaban 1450 hombres. Entraron al gueto en 2 columnas provistas de tanques, artillería, ametralladoras y lanzallamas, pero no lograron intimidar a los combatientes del gueto, que los recibieron con bombas molotov y granadas. Lucharon por 2 horas hasta que los nazis huyeron sin siquiera recoger a sus muertos y heridos. Cuando intentaron entrar al gueto nuevamente, los judíos lograron destruir un tanque y los nazis volvieron a retirarse. Todo eso ocurrió el 19 de abril de 1943, una fecha imborrable en la historia judía y en la historia de todos los defensores de la libertad. Había comenzado el levantamiento del gueto de Varsovia. Para enfrentarlo, los nazis pusieron al mando al general de las SS Jürgen Stroop. Su reporte, en el cual cada foto fue acompañada por un elegante epígrafe en letra gótica, como si se tratara de un álbum familiar, comenzaría diciendo: «Ya no hay en Varsovia un barrio judío». Stroop omitió por completo los duros combates sostenidos por los judíos, a quienes se refirió en su reporte como bandidos subhumanos. Bajo su mando, el tercer intento de los nazis por ingresar al gueto también fue rechazado, esta vez en la Plaza Muranovsky, donde los sionistas revisionistas liderados por Frenkel perdieron un hombre, pero se cobraron la vida de 12 nazis gracias a una ametralladora que supieron emplear bien. Los tanques no podían maniobrar entre edificios, así que los nazis los retiraron de la batalla y dejaron también de desplazarse en grandes grupos, que eran fácil blanco para las emboscadas. Los combatientes judíos continuaron luchando, escondidos en los precarios búnkers que habían excavado y circulando por corredores que habían abierto a través de sótanos y áticos. Entonces los nazis comenzaron a incendiar el gueto casa por casa. Anilevich y 300 combatientes se refugiaron en los subsuelos del número 18 de la calle Mila, que habían sido del principal contrabandista del gueto. El 8 de mayo, los nazis descubrieron el escondite, bloquearon todas las salidas y lanzaron gases para obligar a los combatientes a salir. Pero la mayoría de ellos, decididos a morir con dignidad, eligió suicidarse antes que caer en manos de los nazis. Algunos combatientes lograron escapar por las alcantarillas y las redes cloacales. Una parte de ellos siguió combatiendo cuando más de un año después fue la insurgencia nacional polaca la que se levantó contra los nazis. Contra todo pronóstico y superando sus expectativas, los combatientes del gueto de Varsovia habían logrado resistir casi un mes, del 19 de abril al 16 de mayo de 1943. Acá estoy a 2 kilómetros de distancia del Museo Polin y del lugar en el que estaba el búnker de Mordejai Anilevich, y la placa que hay a mis espaldas señala que por acá pasaba uno de los muros perimetrales del gueto de Varsovia. 2 kilómetros llevo caminando, así que imagínense la superficie enorme, un pedazo de Varsovia todo cerrado para que los judíos estuviesen sin poder tener contacto con el mundo exterior. Y aquí en el piso también hay una marca que indica que por acá pasaba el muro. Acá muy cerca está la sinagoga que sobrevivió a todo el periodo de ocupación nazi. Ahora la vamos a ir a ver. Y después muy cerquita de acá vamos a ver un pedazo del muro original que todavía se mantiene entre 2 edificios.
La que vemos a mis espaldas es la única sinagoga de todo Varsovia que sobrevivió a la ocupación de los nazis. Está en funcionamiento, se la puede visitar. La verdad es que está hermoso este edificio, está hermosa esta sinagoga, y me pregunto lo mismo que preguntaba en el video de la Catedral de San Paul, que sobrevivió a los bombardeos nazis en Londres. Me pregunto si fue un milagro, porque la verdad yo vine caminando y atravesé distintos tipos de edificios, pero la mayoría construidos después de la guerra. Monobloc de la década del 50, edificios del realismo soviético, ahora también edificios más modernos que dan cuenta alrededor en todo este vecindario de cómo ha pasado el tiempo, de cómo han pasado las décadas, y sin embargo esta sinagoga está acá como diciendo: no me importa el paso del tiempo, me voy a seguir quedando acá. Aquí atrás una placa nos cuenta cómo fue que sobrevivió la sinagoga. Fue inaugurada en 1902, gracias a que donó dinero un matrimonio compuesto por Rivka y Salman Nozick, y los nazis la utilizaron como depósito, por eso no la destruyeron. Recién en el año 83 la sinagoga fue refaccionada, pero apenas terminó la guerra ya pudieron usarla los judíos que habían sobrevivido y los que decidieron regresar para continuar con sus oraciones. En estos momentos estoy prácticamente detrás de la estación central de trenes de Varsovia. Se observan los edificios más modernos de la ciudad. También por ahí se ve la aguja del Palacio de Cultura. Y aquí, al otro lado, en el patio que comparten varios edificios, vemos lo que queda del muro que recorría todo el perímetro del gueto de Varsovia. Hoy es sábado, el edificio por el cual se puede acceder aparentemente está cerrado. No sé si otro día se puede ingresar, pero por ahora voy a seguir intentando por otra parte. El patio es bastante grande, quizás se puede por el otro lado de la manzana. Bueno, me metí del otro lado del muro por un edificio que estaba abierto, que di toda la vuelta, fui probando, había un edificio con la puerta abierta. No sé si va a salir algún vecino enojado, por ahora no apareció nadie, creo que a nadie le importa. Lo que está atrás es lo que queda del muro que recorría y encerraba el gueto de Varsovia. Se llega a ver atrás al edificio que construyeron mucho tiempo después los soviéticos, el Palacio de Cultura, el más alto, y se ven también los edificios más modernos. Y está acá como una huella de la historia inamovible, al igual que como estaba la sinagoga que sobrevivió a los nazis, un pedacito del gueto de Varsovia. Según explica la placa de bronce, los dos ladrillos que faltan fueron tomados para exhibir en el Museo del Holocausto en Washington, para darle más realismo a la muestra permanente. Aquí me despido, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido cosas nuevas de la historia de los judíos en Varsovia, en Polonia. Me gustaría mucho saber qué les parece este tipo de video en que visitamos un museo como introducción a un tema que seguimos investigando en otros lugares. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, dejar un like o comentario que nos ayuda muchísimo para que siga creciendo la comunidad de CheTV. Un gran abrazo y hasta el próximo video. Chau chau.